Las acciones de este Gobierno a lo largo de esta legislatura serán la redacción de leyes tan importantes como la Ley de Memoria Histórica, la de Artes Escénicas, la de Mecenazgo o una nueva ley de museos en nuestra región. A ello se suma la revisión de leyes como la Ley de Patrimonio. Todos estos cambios legislativos servirán para articular las políticas regionales en un periodo de tiempo que entendemos debe abarcar más de una legislatura y que nos permitirá establecer una política cultural que llegue al ciudadano, que llegue a los colectivos y que esté perfectamente coordinada con las distintas instituciones. En definitiva, y para concluir, la cultura en estos 10 meses de acción de Gobierno se pone al servicio y a disposición de la ciudadanía, haciéndola protagonista de sus acciones en materia de difusión cultural y promoción y conservación de nuestros enclaves museísticos y patrimoniales. Este Gobierno entiende la cultura como elemento generador de riqueza y empleo. De ahí la atención que estamos prestando a las empresas culturales. Y es consciente del importante papel de las instituciones para la conservación y el mantenimiento de nuestro patrimonio histórico-artístico. Este Gobierno tiene una hoja de ruta clara con la cultura y es, en primer lugar, volver a hacer a los extremeños y a las extremeñas los principales protagonistas de la acción de las políticas culturales de la Junta de Extremadura, garantizando el acceso cultural a todos los extremeños, vivan donde vivan, acordando con el sector, dialogando con el sector todos los cambios normativos en cuanto a bases reguladoras y ayudas, órdenes de subvenciones y ayudas para el sector. En definitiva, señorías, estamos sacando en estos 10 meses a la cultura de los falsos titulares del IVA cultural a los que tenía sometida la cultura el presidente Monago y estamos haciendo de la política cultural una política universal que vuelva a poner a los extremeños en el centro de la misma. Nada más y muchas gracias, señora presidenta.